que el que está borracho siempre, y así la muerte lo atrapa, no siente ni cómo llega si está ebrio con mazapa. Y así van, pero hay una copla bogotana de uno que llega y ya iba a entrar al cielo. Sí. Y el man en las puertas del cielo se acuerda de la novia y no, se devuelve. Se devuelve a pedirle su vasito de chicha más bien. Dice, no, yo qué voy a hacer en el cielo. O sea, eso es lo que nos queda, ¿no? Las largas mesas de la amistad a las que se refería Neruda. Las largas mesas de la amistad. Por eso te pregunto, César, si tú mañana invitas a alguien a comer, ¿qué le brindarías? Yo le brindaría sancocho. ¿Sancocho de qué? No, el sancocho es un solo plato. El sancocho es un plato triétnico. Es un plato blanco, negro e indio. Y el sancocho representa la cultura colombiana, la fusión, la mezcla, la síntesis. Porque recoge insumos de 3 culturas que se encuentran en un solo territorio. Entonces, en cada plato en cada país, cada cultura tiene un plato salvador. Y el nuestro es el sancocho. ¿Y qué ingrediente prefieres del sancocho? No, el sancocho no tiene un ingrediente preferido, favorito en el comensal, porque el sancocho sin uno de los ingredientes pues no queda lo mismo. Entonces debe llevar yuca, plátano, papa, racacha, los aliños, cilantro, cebolla, ajo. Si el sancocho no tiene, bueno, si es de carne, pues carne, si es de hueso, hueso, si es de pescado, pescado, de pollo, pero sin uno de los ingredientes no es lo mismo. Se puede adecuar, claro, porque en la cocina hay fundamentalistas que dicen que un plato debe ser así, no, pero la cocina, como todos nosotros, y la cultura es evolutiva. Entonces, por ejemplo, la paella es el plato salvador de los pescadores del Mediterráneo. Yo estuve viviendo en Cataluña 4 años exiliado. Y la paella, el origen de la paella es la faena de los pescadores. Entonces el pescador se iba, en Cataluña y Valencia, el Ebro pasa, desemboca en el Mediterráneo y es una zona arrocera. Entonces siempre había arroz, los pescadores siempre tenían arroz. Y se llevaban el arroz con lo que quedaba de carnes en la cocina. Conejo, pollo, carne de res, carne de marrano. Y con eso en alta mar ya, o en la faena mejor, ¿no? Hay pescadores de cercanía. Y con eso hacían el arroz con lo que tenían. Y esa es la paella. ¿Sí? La paella es un plato que surge en el medio de una actividad laboral concreta como es la pesca. Ahora, la paella evolucionó, ¿sí? Entonces, ahora hay paella de conejo, paella con carne de res, paella de mariscos. Y lo curioso es que cuando usted haya alguno de ellos, de los expertos en paella, les dice, no, pues, yo le empecé a echar brócoli a la paella. Y me decían, no haga eso porque no está bien. Y yo decía, pero ¿por qué coño no está bien? Si a mí me gusta el brócoli, pues le echo. ¿Sí? Me pasó también con la tortilla. Son fundamentalistas allá con la tortilla española. Ellos dicen que la tortilla debe ser solo huevo y patata, o papa acá. Yo le empecé a echar brócoli, verduras, ajo, cebolla. Y hay un debate entre ellos y mi estancia allá. Yo les decía, no, la tortilla española puede tener otras cosas y no debe ser española. ¿Sí? Entonces, generalmente mis amigos de allá, cuando yo hago la paella, me dicen, no, tú haces arroz con cosas, no haces paella. Lo que me parece es una huevonada, pero bueno, igual me río porque me parece chistoso. Sí. ¿Y qué sabor crees tú que es especialmente de Bogotá?
Yo a Bogotá la asocio mucho con el ajiaco. Y como es el altiplano, es patata, papa, chipcho colombiano, pues la asocio como una sopa de papas, ¿cierto? A la que luego pues le agregaron el pollo cuando llegó. Entonces creo que es la sopa de esta parte del altiplano por excelencia. Y el olor de ajiaco es un olor bogotano. De un buen ajiaco es bogotano. ¿Y qué tendríamos que hacer? ¿En qué tendríamos que insistir para que el ajiaco sea para todos? No, pues hay un problema de acceso a la alimentación, como hay problemas de acceso a la educación, a la tierra. O sea, Colombia es un país de fallos en lo político, en lo económico, en lo social, de exclusión. Y eso, pues claro, trae sus taras y trae sus aditivos, la violencia, la puja por el poder sin tener un proyecto concreto. Y eso creo que eso es lo que nos ha caracterizado en la historia de la nacionalidad colombiana. Unas élites, unos clanes, con un marco definido en un momento dado, pero que no han logrado compartir el poder o por lo menos llegar a un consenso para que todos tengan un solo proyecto y echemos para adelante todos de manera participativa, democrática e incluyente. Entonces pasa que si no se solucionan las cosas estructurales, la gente no come, pasa hambre en un país donde hay tanta comida y tanta riqueza natural, ¿no? Entonces, primero que el ajiaco sea para todos los bogotanos. Sí. ¿Y qué pájaro asocias a Bogotá? El mirlo, que no es de acá, porque esta es una zona de mirlos. El mirlo lo trajeron los europeos, es un pájaro que se adapta, es un pájaro muy resistente. Entonces esto está lleno de mirlos. Yo vivía allá en las Torres Jiménez de Quesada, que las llaman las Torres de Pekín, porque vivía mucho mamerto allá, mucha gente de izquierda. Y ahí detrás está ya el inicio del bosque de los cerros y allá era impresionante el trino de los mirlos, pero acá igual se siente porque hay muchos árboles en la Candelaria y los mirlos son el despertador. Empieza a escuchar más o menos a las 4:10 de la mañana empiezan los primeros mirlos a trinar. El mirlo, sin ser bogotano, es bogotano. ¿Y qué planta? ¿Y qué planta? Pucha. Eso sí es más difícil, pero yo creo que el borrachero puede ser la planta que más hay en los patios bogotanos, y aquí en las laderas de los cerros se ve mucho borrachero, del que sacan la burundanga, la escopolamina, el principio activo. Y es ancestral, ¿no? Eso sí es una planta de acá, es una planta... Sí. Bueno, pero hay muchas, pero sí el borrachero se ve mucho en Bogotá. ¿Y palabras? ¿Cuáles La serían? más popular ahora, gonorrea. Lamentablemente, pues, hemos decaído en todo, ¿no? La regresión no solamente es política y económica, sino también cultural. Y las jergas a veces dejaron de ser ricas popularmente para volverse agresivas, tal vez por el mismo entorno violento y la violencia en la que vivimos siempre. Entonces, siempre se busca ofender, siempre se busca denigrar un poco, ¿no? Y el gonorrea se ha impuesto tanto que ya salió de Bogotá y ya lo escuchas en otras zonas del país. Hay una anécdota con un español sobre eso. El español llega al Dorado y tenía que hospedarse aquí creo que era en el Tequendama. Y entre que el man se baja del avión, llega al control migratorio, va por las maletas, sale al taxi, escuchó gonorrea, gonorrea, gonorrea. Entonces lo llama a la mujer de España para preguntarle, bueno, ¿y cómo llegaste? ¿Cómo está? No, todo bien, y bueno,
siempre es inquieto llegar a Colombia por todo lo que se dice, pero veo que no, que de pronto aquí ahí es un problema muy grande de enfermedades venéreas. Entonces el gonorrea, lo cito porque aquí tú sales al chorro aquí a comprar el pan y escuchas 4 o 5 gonorreas saliendo. Pero las tuyas, pero tus palabras preferidas, ¿cuáles son? Las palabras preferidas que uno escucha acá. No, las preferidas tuyas. Las preferidas mías. Palabras como palabra. Sí. Me gusta mucho la palabra diáfano, no sé por qué. Tal vez porque es claridad, transparencia, el agua que está limpia. Siempre me ha gustado y García Márquez lo usa al comienzo de Cine de Soledad, cuando narra el río de las rocas como huevos prehistóricos. Y me parece que es una palabra muy chévere que usamos nosotros. ¿Qué otra? No mucha gente la usa, pero sí. Me gusta destello también. Las palabras que tienen que ver con luz. La luz es esperanzadora, entonces destello me gusta. Bueno, me gustan muchas palabras, Diego. Pero llevas 2 y son 5. Son 5. Me gusta la palabra trueno. También, como fenómeno, como el ruido, el relámpago me gusta también. ¿Y qué otra? Y ocaso. ¿Ocaso? Ocaso. También. ¿Y por qué ocaso? El ocaso se asocia como con el fin de algo, ¿no? Pero realmente es el atardecer, es la puesta de sol. Y me gusta cómo suena. Me gusta que es determinante, que es una palabra determinante, el ocaso. Y me gusta cuando la usan en poesía, en literatura. Por eso. ¿Cuál sería tu deseo preferido en estos momentos? Sí, yo creo que el deseo el deseo creo que engloba gran parte de la sociedad colombiana, pero como algo que no termina de ocurrir es el cambio. El cambio como deseo. O sea, yo creo que la gente está hastiada de la guerra, la violencia, las mentiras, la pobreza, pero nosotros no sabemos cómo salir de eso, ¿sí? Y aunque el cambio se usa a veces de manera muy irresponsable, como con todo su contenido, sobre todo en épocas electorales o cuando se quiere engatusar a alguien, yo creo que el cambio es como el deseo nacional compartido, que esto cambie, ¿cierto? Entonces, a la par de la violencia, van como unos escenarios donde se ha tratado de resolver y eterna frustración, ¿no? Entonces uno también ve mucho en la colombianidad la frustración. Ahora mismo en este gobierno se han ido un montón de muchachos y de muchachas, de profesionales recién graduados. Yo mismo he mandado más de uno para estudiar afuera donde la educación es gratis, que coja camino y se vaya a estudiar mientras aquí construimos un escenario que mediante un proceso nos permita cambiar la situación. Entonces mucha de la gente que ha pasado por aquí, porque aquí se han hecho despedidas y ese tipo de cosas, como que se va con el sentimiento de frustración, ¿no? Porque entre otras cosas no se quieren ir, el colombiano promedio no se quiere ir de Colombia, ¿sí? Pero ya el hastío, el hecho de que la situación, el statu quo perdura, ahora mismo en esta ciudad la sensación de inseguridad, los atracos, la violencia sexual, la violencia familiar, todo eso lleva a que realmente la gente en un momento dado tome la decisión de irse, y generalmente se va como emputado o emputada y con una frustración, porque claro, irse, separarse de sus amigos, su familia,
Y entonces yo qué digo, váyanse, estudien o trabajen por fuera, comparen y regresen. Que aquí hay tiempo para arreglar este mierdero. Tiempo es lo que hay, ¿sí? Creo, profe, que lo que falta es un proceso. Yo he estado viviendo en varias culturas. Yo estuve estudiando en la Unión Soviética. En la Unión Soviética estudié en Azerbaiyán, un país musulmán que está entre el Cáucaso y la orilla del Mar Caspio. Un musulmán laico. Y creo que cuando uno se va, y sobre todo cuando se va a estudiar, pero incluso a trabajar, porque yo después en Barcelona estuve compartiendo con desplazados económicos colombianos, la gente compara y aprende. O sea, creo que de la interculturalidad lo que queda es el aprendizaje, lo bueno, lo bonito que uno puede rescatar, coger de otras culturas. Entonces, el colombiano es muy parroquial, muy ensimismado, ¿sí? Y a veces le falta ver otras cosas para poder de esa manera comparar y decir, no, en Colombia esto lo podemos hacer, podemos integrar. Es como la comida en un país intercultural o multicultural como Colombia, es eso, es la integración de una serie de saberes, de conocimientos, de culturas que finalmente quedan en un plato, para volver al tema del inicio. Entonces nosotros creo que lo que requerimos es un proceso que tome muchas cosas de otras experiencias, ¿sí? Por ejemplo, la estética. En la Unión Soviética creo que lo que a mí más me impresionó de conocer eso que eran 15 países en uno solo, más de 80 culturas diferentes, decenas de idiomas en una sola sigla, URSS. Creo que lo que más me impresionó fue la integración de la estética como sentimiento, ¿sí? Porque entonces los soviéticos invirtieron mucho, obviamente, en educación, primero en alfabetización, educación, en conocimiento técnico específico, ciencia, pero invirtieron mucho en la cultura, en el arte. Entonces tú podías ir a ver el Lago de los Cisnes por 10 centavos, 10 cópex, ¿sí? Podías ir a ver opereta, una ópera, teatro, el que quisieras, conciertos de música. Y cuando uno, entonces, ¿qué pasa cuando uno entra como en esa posibilidad, que es toda una oportunidad? Pues uno va entendiendo el lenguaje y la estética que tiene la cultura, que tiene el arte. Y se te erizan los... O sea, por ejemplo, que salga, yo que nunca había visto ballet y después de ir a ballet 1, 2, 3, 4 años, que salga una vieja saltando y con la orquesta en vivo, pues puta, y ver eso y que se te paren los pelos, esa es la estética. Pues puta, ¿aquí qué ocurre esta mierda? ¿Cómo hacen esto? ¿Sí? Eso es una cosa bella. Entonces creo que a nosotros que hemos visto tanta guerra nos falta traer ese tipo de aprendizaje de esas culturas que han vivido guerras, porque si hay un pueblo que ha vivido en guerra son los rusos, toda la vida también. Pero en un momento dado de su historia lograron incorporar esos valores, ¿sí? A través de la educación, la cultura, la pedagogía misma, la forma de hacer las cosas y sobre todo la estética. Creo que es muy importante y que tiene que ver con la comida, porque si un plato no solamente sabe bueno, sino es bonito, con sus colores, con todo su contenido natural, que es toda una obra, pues eso es estética. ¿Y qué esperanza tendríamos? Pues yo veo la cosa como de mediano plazo. Nosotros, cuando digo que no tenemos proceso, que tenemos individuos, es que nos toca construir una herramienta, un instrumento político. Aquí hubo intentos de instrumentos políticos, la Unidad Popular de Camilo, la Unión Patriótica, el proyecto del ELN, el proyecto de las FARC,
que son, independientemente de sus matices y de la forma y cómo lo hacían de manera pacífica o violenta, eran como intentos de construir procesos. Pero ¿qué pasaba? Eran procesos muy sectoriales. Por ejemplo, la FARC, el proyecto de los comunistas, ¿cierto? No compartido por la mayoría de la sociedad. El Camilo y la teología de la liberación y los curas y el ELN, también lo mismo. Una propuesta de proceso, pero no compartido por la mayoría de la sociedad. Entonces, para que un proceso sea exitoso y logre el cambio, tiene que ser primero compartido, entendido, tiene que ser participativo, tiene que ser con estructuras, con organización. La gente tiene que participar en la toma de las decisiones de ese proceso. Y aquí hay una ebullición, mal que bien, sectores de la sociedad, jóvenes han pasado y están en la universidad, otros están fuera, van a regresar, y son ellos los que van a construir ese instrumento. Creo que en la generación nuestra es una generación muy viciada ya de paradigmas, de enfoques, de vicios, perdón la redundancia, de malas prácticas, y creo que ahí ya no hay una posibilidad de construir con esa generación algo. Los conservadores se van a morir, los que eran los líderes de nuestra izquierda, los cuchos también, y van a quedar estos muchachos con el reto, eso sí, con unos antecedentes, una historia, unas propuestas, unas agendas, que en eso yo creo que sí estamos al día. Las agendas de cambio están sobre la mesa, de los paros campesinos, indígenas, negros, del acuerdo de paz, ¿cierto? Hay una agenda muy rica de soluciones. Lo que no hay es el escenario político para lograr eso.